Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban un caluroso saludo de parte del equipo de formación de Escuela de la Fe. Estamos siguiendo con nuestra formación del tema de los profetas y a continuación vamos a comenzar a estudiar uno de los escritos proféticos más interesantes y más importantes del grupo llamado de los profetas mayores. El libro que vamos a ver en este día es los escritos del profeta Jeremías, con una pequeña diferencia en relación a las anteriores clases que hemos estado recibiendo en este formato. Normalmente hemos venido viendo en orden cronológico los profetas y sus escritos o el libro que lleva, digamos, su nombre en la Sagrada Escritura, pero en el caso del profeta Jeremías, como existe desde la perspectiva de la tradición, tanto judía como cristiana, se le adjudica al profeta Jeremías también la autoría del libro de las Lamentaciones. Entonces vamos a estudiar el libro de las Lamentaciones junto a los escritos del profeta Jeremías. Ahora, esa autoría es debatible en muchos sentidos. De hecho, en la época moderna es todavía muy difícil, es mucho muy difícil poder adjudicar realmente esta obra al profeta Jeremías. Por consiguiente, respetamos la forma en que se ha realizado en los siglos anteriores, pero hacemos esa pequeña observación. Es más, la crítica moderna no garantiza ni siquiera propone a Jeremías como auténtico autor de estos escritos. Eso, por supuesto, son teorías, como les mencionaba en otra de las formaciones. Yo se las voy a mencionar, pero definitivamente tampoco es que hayan pruebas absolutas que lo nieguen o que lo confirmen. Otro escrito que vamos a analizar en esta sesión también va a ser el escrito de Baruch, que era secretario de Jeremías. Por la misma afinidad que existe entre ambos personajes, vamos a aprovechar de verlos en una única sesión. Así que bueno, entonces el tema de hoy es bastante largo, pero a la vez es bastante interesante. Así que de verdad dispongámonos a poder conocer más acerca de estos profetas. Jeremías. Bueno, el Jeremías va a ser muy conocido, de hecho, en las Sagradas Escrituras, entre muchos de sus oráculos interesantes que tiene, por ejemplo, el símil que hace entre el alfarero que trabaja con el barro y Dios y el pueblo de Israel que también se encuentra en sus manos. Pues de la misma manera también otro de los temas que va a marcar mucho este libro es el tema de la nueva alianza. De hecho, quizás es el más importante de los temas que Jeremías va a tocar a lo largo de todo su libro, el desarrollo de este concepto de la nueva alianza, verdadera nueva etapa anunciada ya por este profeta en la historia de la salvación, ya que durante todo el transcurso de su profecía él va a hacer un gran hincapié en la antigua alianza, cómo el pueblo de Israel la ha quebrantado, cómo ha de alguna manera ha dejado de cumplir aquello a lo que se comprometieron durante aquella alianza antigua, refrendada varias veces. De hecho, en la época monárquica también refrendada en numerosas ocasiones, nada menos en el reinado de Josías, la generación que vivirá el destierro tuvo la oportunidad de refrendar esa alianza a través de una renovación. Sin embargo, esto el pueblo de Israel pues no logrará, el pueblo de Judá específicamente, no logrará eh, enmendar del todo sus caminos y terminará sufriendo las consecuencias de sus infidelidades a la alianza. Siempre matizado de la forma en que en la sesión pasada, por ejemplo, hablábamos de que Dios no es directamente el autor de estos males, únicamente les permite cuando tiene un fin bueno para ellos. Vamos a ver también el libro de las lamentaciones, que como les mencionaba en la lámina anterior, se adjudica al profeta Jeremías. De hecho, la sensibilidad del autor de este libro, por eso se relaciona mucho a la sensibilidad de Jeremías, pero definitivamente no podemos estar hablando del mismo autor. Este libro de las lamentaciones lo utilizamos mucho nosotros preparándonos para Semana Santa. En la Semana Santa, en la liturgia de la Semana Santa, se meditan las lamentaciones de Jeremías porque de alguna manera nos sirve para entrar en contexto del momento de dolor y tribulación al que vamos entrando acompañando a nuestro Señor previo a su gloriosa resurrección. Y por último veremos el libro de Baruch y esta parte que está insertada en el libro de Baruch que se conoce como la carta de Jeremías. Entonces, como les mencionaba, la temática es interesante y es bastante amplia este día. En el esquema, bueno, vamos a tener una pequeña introducción. Vamos a hablar de la estructura y la síntesis del contenido, ahorita específicamente del libro de Jeremías, una composición y un marco histórico y su enseñanza. La conclusión la veremos hasta el final de los tres escritos para hacerla de forma general. En esto variará un poco el esquema que hemos estado siguiendo en las anteriores sesiones.
Bueno, como introducción podemos decir que Jeremías es el segundo de los profetas mayores, acordándonos que este título de profetas mayores va en relación al contenido, al tamaño del contenido de sus libros, es decir, mientras más grande es el libro, va en ese orden en los profetas mayores. Más o menos él vive 100 años después del profeta Isaías, del original Isaías, del que hablábamos la sesión pasada. Viene de una familia sacerdotal, como un dato interesante de su vida personal, al igual que Isaías y al igual que Ezequiel, el profeta Jeremías está vinculado al culto. Puede que no haya sido parte de una de las familias principales del sacerdocio. Acordémonos que dentro del sacerdocio judío había una especie de castas familiares que determinaba de alguna manera el papel que jugaban dentro del culto judío. Pero sí era perteneciente a la raza de los sacerdotes y por consiguiente estaba empapado en toda la mística de la liturgia y en toda la mística de las celebraciones del pueblo de Israel. Él vivía en una región cercana a Jerusalén, así que estaba muy al tanto de las noticias que se iban dando a lo largo de estos años. De hecho, vivirá de alguna forma la reforma o conocerá la reforma de Josías, que fue quizás el último de los grandes reyes de Judá, y luego pues también verá el declive y la paulatina decadencia del reino de Judá hasta su desaparición en manos del imperio babilonio. Es un profeta que nos refleja mucho de su sentir y de su pensar a través de sus escritos. O sea, no es únicamente un profeta que se limitaba a compartirnos los oráculos o que pudimos conocer únicamente a través de sus oráculos, sino también es alguien que nos compartía sus luchas, sus dudas, sus sinsabores. Aparte también hay unas partes biográficas en tercera persona que nos van narrando sucesos de su vida, que nos sirve para entender mejor tanto su forma de expresarse, lo que decía, como también los hechos de los cuales él estaba hablando y Dios a través de él, por supuesto, estaba hablando. Así que vamos a tener en él una persona que nos va a narrar los sinsabores de la misión profética, que como lo hemos visto en la sesión donde hablábamos de Isaías y también en los profetas anteriores, es muy diferente al rol de los falsos profetas. El falso profeta siempre recibe adulación porque el falso profeta siempre dice lo que la gente quiere escuchar. El auténtico profeta de Yahvé, en este caso, va teniendo él mucha contradicción porque definitivamente el mensaje que Dios decía a un pueblo de corazón endurecido no le era grato y por tanto el anunciador de tales cosas era visto con desprecio o incluso hasta con burla, como lo llegará a decir en algunos de los pasajes de su libro. Es un profeta que va a sufrir persecución y va a incluso ser encarcelado y metido en una cisterna, que era una forma de prisión antigua, se utilizaba en Judá, pero también en otros reinos de la zona, en la cual pues el profeta nos va a manifestar, va a vivir realmente las consecuencias duras de su ministerio profético. Él echará en cara a los reyes de turno, lo extraviado de sus caminos y se le verá hasta cierto punto como un traidor por estar sugiriéndole a la población y a la nobleza y a todo el pueblo en general, por estar sugiriéndole que debían someterse al rey de Babilonia porque Dios les había entregado en sus manos. Entonces eso va a hacer que muchas personas más nacionalistas o que veían en él un posible factor de desaliento le decidan buscar, perseguir y en algún momento encarcelar. Es curioso, sin embargo, que ese acto de estar recomendándole a las personas que se rindieran ante el rey de Babilonia, porque Dios ya había decidido entregar al reino de Judá en sus manos, porque no había conversión y no iba a haber conversión, no plenamente, le salvará la vida. Cuando Jerusalén es conquistada por los generales de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y es tomada la ciudad, se encuentran a Jeremías dentro de la prisión y preguntan que ese hombre por qué está ahí. Entonces, al darse cuenta que él hablaba de que debían rendirse ante Babilonia, él le atrae un poco de simpatía de los recién conquistadores y le dejan en libertad. Bueno, se va a desarrollar su actividad en el reino de Judá. Acordémonos que para la época de Jeremías el reino de Israel del norte ya no existe. Ya la población israelita del norte está de alguna manera ya perdiendo paulatinamente su identidad gracias a los nuevos moradores que trajeron los asirios en su momento a habitar la zona. Se da una especie de mezcla racial, una especie de mezcla religiosa, un sincretismo a todo nivel que es visto luego cuando nazca el judaísmo y Jeremías va a dar uno de los puntos importantes para el nacimiento del judaísmo. Va a verse esta mezcla racial y esta mezcla religiosa y cultural como algo abominable a los ojos de Dios y por tanto
tratarán ellos con recelo y distancia a esos israelitas que, mezclándose con los moradores que trajeron los asirios, darán origen al pueblo samaritano, que tantos problemas vivirán ya en la época del regreso del destierro. Entonces va a desarrollar su actividad en el reino de Judá en los tiempos en que el nuevo imperio babilónico comienza a constituirse una amenaza para la nación israelita. Y acordemos lo que veíamos en las sesiones pasadas al hablar tanto de Oseas como de Isaías y también de Miqueas. Hablábamos cómo el reino de Asiria era el imperio dominante en esas etapas históricas. Sin embargo, el imperio asirio va a tener también sus momentos de declive, y una de las provincias conquistadas por ellos, un pueblo hasta cierta manera que se había relacionado mucho, que era Babilonia, va a emerger y constituirse como la nueva potencia dominante por su alianza con los medos y también por su forma de realizar la guerra. Va a quitarse el dominio de Asiria, Babilonia, y luego va a conquistar a Siria, y los pueblos que antes estaban en vasallaje a Asiria comenzarán a estarlo ahora con Babilonia. Además, haciendo un poco más grande el imperio por la alianza con los medos, que lo va a llevar en algún momento a Nabucodonosor, que va a ser el Nabucodonosor II, que va a ser el rey mencionado en las Sagradas Escrituras constantemente como enemigo de Israel en algunos casos, o como martillo de Dios e instrumento de Dios para el castigo en otros, llevarlo incluso hasta derrotar a Egipto en 2 batallas importantes, y por último saquear su zona y someterlo, lo cual es un verdadero logro, porque el imperio egipcio se había mantenido no exento de crisis políticas ni militares ni religiosas, porque las había tenido siempre. Luchas de dinastías, los reinos del sur, del África, pues también le generaban problemas de vez en cuando, pero había sabido mantener a raya a los imperios del Medio Oriente, y sin embargo con los babilonios va a sufrir importantes derrotas, no así una conquista o un desaparecimiento, pero sí derrotas y saqueos. Entonces, en los tiempos en que el nuevo imperio babilónico se constituye como una amenaza para Israel, es cuando Jeremías comienza con su labor profética. Esta amenaza va a culminar con la triste caída definitiva de Jerusalén ante las tropas del rey Nabucodonosor II y la deportación a Babilonia, que va a marcar, este punto de la deportación a Babilonia va a marcar uno de los puntos más importantes de toda la historia sagrada y del futuro desarrollo de la fe del pueblo de Israel. Esta experiencia de desarraigo, esta experiencia de derrota, esta experiencia le va a llevar al pueblo, al resto que logra ir al destierro, y algunos de los que quedan obviamente en el país de Israel, a reflexionar sobre su propia historia y a ver, es como una reflexión sobre su propia vida y ver cuáles habían sido sus faltas y entender esta caída, este nuevo destierro, este nuevo Egipto, como de alguna perspectiva se puede ver, como la consecuencia de esos actos de infidelidad a la alianza hecha por Dios. Jeremías insistirá profundamente en eso. El texto de Jeremías se ha conservado según 2 visiones relativamente diferentes. Existen 2 versiones de este libro de Jeremías. Una es a través de los manuscritos escritos directamente en la lengua hebrea, otra a través de códices escritos en griego, aunque el contenido de ambos es prácticamente igual. Las diferencias son muy mínimas, solo sirve para poder determinar, por lo mismo que decir algo en un idioma y luego en otro acarrea a veces pequeñas diferencias, pues de la misma manera sucede con estos códices. En esencia son completamente iguales. Los padres griegos siguen el texto de los 70, mientras que la iglesia occidental se ajusta más al texto hebreo. Ese fue el que se terminó usando de forma general. La estructura y síntesis del contenido. Bueno, en el libro de Jeremías es extenso, como les decía, si el de Isaías llegaba a 66 capítulos, creo que Jeremías llega a 56, 59 capítulos más o menos. Es extenso, contiene una gran cantidad de oráculos que no están ordenados de acuerdo con una sucesión cronológica. Es decir, no se fueron escribiendo, o sea, lo que encontramos en el libro de Jeremías no va en orden, sino que ha sido ordenado en base más a un orden lógico de temas o de referencia a lo que se está hablando, pero no es el orden temporal ideal y correcto. Ese es muy difícil de reconstruir y debemos quedarnos mejor con este orden lógico. La diferencia entre el texto griego y el hebreo es que en el primero de los oráculos sobre las naciones aparecen en el capítulo 23 en el griego y en el 43 en el hebreo, una cuestión de orden, pero que no afecta en mayor medida lo que están diciendo el oráculo en sí, sino únicamente el orden.
En el texto hebreo podemos distinguir tres partes precedidas de un prólogo y cerradas a la vez también por un epílogo. Tenemos, por ejemplo, la primera etapa que habla del prólogo, vocación y misión del profeta Jeremías. Pasaje por demás interesante, profundamente interesante, no solo por el valor que espiritualmente puede tener para muchos de nosotros, al mostrarnos la escogitación y cómo Dios toma y tiene para cada uno de nosotros un plan desde antes de que siquiera nuestros padres soñaran con concebirnos. O sea, Dios desde la eternidad ha pensado en cada uno de nosotros y tiene para cada uno de nosotros una alta vocación. En el caso de nosotros, pues la hemos encontrado, ha sido además de conocerlo, amarle y recibir su doctrina, también el poder formar una familia en la mayoría de casos, también hemos recibido el don de poder anunciar ese mensaje a nuestros hermanos. Por eso esos libros proféticos nos gustan tanto a nosotros, porque de alguna manera es difícil no vernos reflejados en ellos, salvando las grandes distancias, por supuesto, entre Jeremías, Isaías, Ezequiel y nosotros, por ejemplo, Miqueas, Oseas y nosotros. Pero a grandes rasgos, pues su mensaje, su vida, su testimonio, refleja mucho también de la vida de nosotros y de la misión que tenemos nosotros. Así que la vocación de Jeremías yo creo que es algo que todos nosotros debemos meditar. Eh, Vale la pena leer estos capítulos y pensar que tal vez Dios no solamente, quitar el nombre de Jeremías, ni aparece ahí, pues, pero ponernos a nosotros en ese contexto. Desde antes de que naciéramos, Dios ya nos conocía. Y desde antes que nos formáramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había elegido y nos había consagrado para una misión. A todos los cristianos nos ha llamado a la misión de anunciar el Evangelio a los demás. Y a nosotros en especial que nos dedicamos a la evangelización, este texto no nos puede pasar sin decirnos algo desde lo más profundo. También nos hace ver cómo para Dios la vida existe mucho antes del nacimiento, y esta es una cita interesante a la hora de hablar de temas como el aborto. La primera parte, luego el oráculo sobre Israel y Judá, en que el profeta irá alternando recriminaciones y llamados a la conversión. Una segunda parte donde hay relatos biográficos sobre Jeremías, se nos cuentan algunos de los sucesos que él vive, específicamente también cuando se interactúa con la corte y con algunas autoridades de Israel. Hay una tercera parte que son oráculos sobre las naciones, porque a la vez que Israel está viviendo esta crisis, algunos pueblos quieren aprovecharse de esta debilidad para sacar provecho y otros pueblos también están viviendo sus propias crisis internas y nacionales porque estas invasiones de los babilonios no pasan desapercibidas para toda la zona. Y por último, un epílogo que cuenta la caída de Jerusalén. Es interesante ir leyendo estos escritos a la par del libro de los Reyes, porque uno se va dando una visión más global de todo lo que está pasando en esta dura y complicada etapa histórica para el pueblo de Judá. Su composición y marco histórico. Bueno, la composición del libro ha seguido un largo, complejo proceso. En la obra hay al menos dos tipos de textos. Cuando Jeremías habla en primera persona, ya es no necesariamente que él escribe, sino que para estos tenemos nosotros nociones de que Jeremías contaba con un secretario que es el personaje de Baruch, que vamos a ver en el escrito al final del tema. Entonces, pero sí es interesante saber que en algunos momentos él los oráculos los va a dirigir en primera persona. Estos textos normalmente son en verso y en cambio tendremos unos relatos en prosa en que el profeta es el protagonista de una narración escrita por otro, obviamente en tercera persona. Las enseñanzas del libro de Jeremías se reflejan antes que nada en la propia vida y en la personalidad del profeta. Él nace en Anatot, que es una pequeña población del reino de Judá, cerca de Jerusalén, en el territorio de la tribu de Benjamín. Era de linaje sacerdotal y su actividad profética duró más de 40 años, lo cual es un ministerio profético bastante extenso, porque como veíamos en otros casos, por ejemplo en el caso de Amós, había sido mucho más puntual. El inicio de su ministerio se va a situar en el año 13 del reinado de Josías, esto es en el año 627 a.C. Reinado de Josías, que fue uno de los mejores reyes de Judá. Es decir, es un rey que llega joven al trono, precedido de dos reinados catastróficos de su padre Manasés y de otro rey que ahorita se me va el nombre, no sé si se llamaba Amón, creo que se llamaba Amón. Pero estos personajes habían llevado al pueblo a una gran degradación moral y religiosa, y tampoco su trato social había sido demasiado bueno. Entonces fueron reinados bastante malos. De hecho, hablábamos la clase pasada que a Manasés se le adjudicaba
el asesinato, desde un punto de la tradición judía, se le veía como el autor del asesinato del profeta Isaías, haciéndolo aserrar. Entonces, la llegada del joven rey Josías marca un punto diferente. El rey Josías desde joven muestra una mentalidad diferente, está abierto al culto al Dios verdadero, al punto que él realiza una reforma religiosa, que si bien es cierto es muy buena y quizás de las mejores reformas religiosas llevadas a cabo durante toda la monarquía, lastimosamente no logra detener la catástrofe. Y el mismo rey Josías, que muchos lo veían como el verdadero heredero de David y como el auténtico descendiente davídico que cumpliría las promesas, o en él se cumplirían las promesas hechas por los profetas, va a terminar muriendo de una forma lamentable en una mala jugada política o en una mala estrategia militar. Esto va a chocar duramente en la conciencia nacional del pueblo de Israel, es decir, de Judá específicamente, porque tenían muchas esperanzas en este joven rey, fuerte, valeroso, un buen guerrero, a la vez una persona que había restablecido en gran parte el antiguo culto al Dios verdadero de una forma más radical, a diferencia de sus antecesores. Y sin embargo, bueno, había llegado Josías incluso aprovechando que el imperio de Asiria estaba en decadencia y los babilonios lo venían destruyendo desde el otro lado, había aprovechado para reconquistar hacia el norte parte del antiguo reino de Israel, una parte bastante considerable. Entonces le veían a él como el cumplidor de la nueva reunificación de Israel en general, tanto Judá con Israel del norte, porque estaba reconquistando los territorios que habían formado parte de aquel reino. Sin embargo, Josías toma algunas malas decisiones y cuando el imperio egipcio ve que Babilonia derrota casi por completo a los asirios y va a ser una potencia más peligrosa porque tiene una mentalidad más expansionista que los asirios, que eran expansionistas, pero los babilonios se muestran más todavía. Egipto siente un poco de escozor y prefiere ayudar a sus antiguos enemigos asirios para mantener a esa potencia como un contrapeso para los babilonios. Esa es una jugada pues, muy común en política, que trataba de mantener ahí a ese enemigo de antes, ahora convertirlo en aliado, para ofrecerle otra oposición a este imperio que estaba creciendo, que eran los babilonios. Y también le interesaba mantener a los estados como Siria o Aram, que se le llamaba en ese tiempo, también como Israel de Judá, porque estos estados se convertían en una especie de estado tapón, o sea, hacían no quedar directamente dos estados poderosos uno junto al otro. Pero lastimosamente Josías ve con una visión muy, muy sentimental. Digamos que él desea que Asiria sea destruida por todo el daño que le causó tanto a Judá como a Israel del norte. Y por tanto, cuando el faraón Necao, creo que era el faraón de esa época, trata de subir desde el Alto Egipto, desde Egipto hasta llegar a Medio Oriente para apoyar a los asirios contra los babilonios, el rey de Israel, Josías, trata de salirle a su encuentro y detenerlo. El ejército de Israel con Josías había hecho grandes victorias y había reconquistado territorios, pero no estaba a la altura de competir con el ejército del rey de Egipto. Por consiguiente es derrotado en la llanura de Megiddo, que es una llanura que está en el campo de Israel, excelente para la guerra, en la cual de hecho se libran muchas de las batallas importantes de la antigüedad y que también es vista luego, después de esta catástrofe de la muerte de Josías y su ejército en Megiddo. Es visto este campo, esta llanura de Megiddo, como el lugar donde se debe llevar al final de los tiempos la gran batalla escatológica entre Dios y las fuerzas del mal, en esta llanura de Megiddo, o Armegiddo, o Armagedón, como le van a ir deformando la palabra ya al pasarlo a otros idiomas. Se ve como un lugar importante. Entonces ahí es derrotado Josías y ahí la gente de Israel queda en un shock porque estaban seguros que este personaje sería el descendiente de David en quien se cumplirían las promesas. Esto no va a ser así. Luego el país va a entrar en una crisis de liderazgos que va a ser todavía peor por el hecho de que tanto Egipto como Babilonia quieren poner ahí como rey de Judá a una persona de la casa real, siempre sí descendiente de David, pero que esté aliado a sus intereses. Y eso va a causar problemas en todo este periodo. 5 años después de su vocación, en el año 622, el rey Josías inicia una importante reforma religiosa con el objetivo de que la vida del reino estuviera regida por la ley de Dios.
se descubren o redescubren antiguos escritos del Deuteronomio que vienen a generar un nuevo fervor espiritual, porque vemos que la corriente deuteronomista es muy insistente en el valor que se le da a la alianza y en las exigencias morales que debe tener el pueblo de Dios y cultuales, y por tanto el pueblo realmente se siente interpelado por los escritos que se descubren. Y obviamente sabemos que la influencia de esta corriente deuteronómica en la Biblia es grande. No únicamente se limita al libro del Deuteronomio, sino que se extiende incluso a los libros de Josué, de Jueces, e incluso al libro de Crónicas pueden tener una influencia deuteronomista fuerte. También el libro de Jeremías muestra una influencia de esta corriente deuteronomista, que se ve mucho más, se explica con más detalle cuando estudiamos el Pentateuco, pero que definitivamente también tiene aquí su marca en las profecías de Jeremías. Jeremías debe haber conocido esta reforma, aunque en ningún momento hace una referencia expresa de esta en su libro. Cuando murió Josías, hubo un breve reinado de Joacás. El rey Joaquín sube al trono en el año 609 y el nuevo monarca no secundó la reforma de Josías. De hecho, es un rey un poco apartado de estas cosas, que también tendrá un destino un poco, bueno, no, bastante triste, aunque pudo haber sido peor. Jeremías predicaba en Jerusalén y por este motivo fue enviado a prisión y continuó su actividad por medio de su secretario Baruch. No es por profeta que lo meten a la cárcel, es por las cosas que decía. Le echaba en cara a los reyes sus infidelidades a la alianza, al pueblo su infidelidad a la alianza, y anunciaba constantemente una invasión y conquista de Babilonia, lo cual, imagínense, la gente de aquel tiempo tratando de sobrellevar la situación en la que estaba, que hubiera alguien diciéndoles: Babilonia no va a venir a conquistar, a destruir las murallas, tomar cautivos a los hombres, venderá como esclavos a los... Ese tipo de oráculos definitivamente no lo hacían el profeta más popular de esa época. Así que por esto y porque desalentaba a la gente y a las tropas, los políticos de Judá lo mandan a la cárcel. A la muerte de Joaquín, Nabucodonosor II conquista Jerusalén en el año 597. Va a llevar cautivo al joven monarca Joaquín y deja como rey en la ciudad santa a Sedecías, que no es descendiente del anterior rey, sino que era más bien un tío del anterior rey. La esperanza de Nabucodonosor tampoco quiere destruir del todo la provincia. Para él es importante que el pequeño reino de Judá esté ahí. También a Babilonia le conviene un estado tapón entre Egipto y Babilonia. Es muy útil en muchos casos, pero quiere un estado tapón que le sirva a él, es decir, un estado que esté en medio, pero que de alguna manera esté directamente sometido a Babilonia, no en complicidad con los egipcios. Entonces por eso pone a un rey de su conveniencia, el rey Sedecías, que al final también va a ser convencido por otras personas influyentes de Judá para que también se rebele. Y esa segunda, aquí tenemos ya una primera conquista por parte de Nabucodonosor. En esta primera conquista ha conquistado a un reino, pero cuyo rey no era del todo leal con él. Ahora ha puesto en teoría un rey que le debe vasallaje pleno, porque es rey porque él lo ha puesto. Y cuando Nabucodonosor vea que Sedecías también se rebela contra él, va a regresar de una forma implacable, ya hoy sí a destruir la provincia en general, a tomar desterrados, aunque ya en la primera conquista había seguramente llevado parte del pueblo de Israel, pero no había sido un destierro tan completo. Aquí va a realizarlo de una forma mucho más fuerte cuando Sedecías decida rebelarse contra él. La mayor parte de los habitantes de Jerusalén seguía sin reconocer que lo que les estaba pasando eran las consecuencias de la infidelidad que ellos habían tenido a la alianza. Ya no reconocían ver en estos hechos las tristes consecuencias de su infidelidad al pacto con Dios, o verlo como un castigo de parte de Dios. Jeremías va a exhortarles a una profunda conversión, les llama a meditar que las duras consecuencias que están viviendo en ese momento tienen un origen en su falta de conversión, por tanto los llama a convertirse de corazón a Dios. El profeta vuelve a caer prisionero, como les digo, su mensaje no es popular, no es agradable, no le va a aplaudir la gente en las plazas por estar diciendo eso. Sin embargo, era quien realmente trataba de hacer un bien al pueblo, porque él sabía que si el pueblo escuchaba, Dios es misericordioso, y el pueblo podría subsistir, aunque debían aceptar lo que Dios ya había dispuesto. Babilonia iba a dominar a Judá. Eso estaba eso ya no era negociable.
¿ya? Ahora, los términos en que esa dominación se iba a realizar, por supuesto que eso Dios podía intervenir a favor de ellos en muchos sentidos, pero el pueblo de Judá se resistía a ver esto como una opción. Un falso nacionalismo se había apropiado de las personas y por consiguiente les costaba renunciar a ese sentido de independencia. Buena parte de la vida de Jeremías va a transcurrir en Jerusalén. Él era un amante de la vida sencilla, de hecho una persona muy tranquila, no ostentosa, una persona muy normal. Comprobó que su tarea no era fácil y que no tenía buena acogida entre la gente. Le duele porque él es alguien que ama a su pueblo, le duele porque también es una persona sensible. No le gusta que su misión profética sea rechazada. Algunos le hacen burla llamándole profeta de desgracias, que solo viene a anunciar desgracias, que no se cumplen para más peor. Entonces, eso también le va a doler mucho. Es ingrata a veces la misión del profeta en cuanto a que en este mundo no es apreciada adecuadamente la misión del verdadero profeta. En ese sentido puede ser ingrata, aunque siempre tiene un galardón y un premio especial. El primer premio que tiene el profeta es la íntima y directa relación que tiene con Dios, el conocer mejor el pensamiento y el sentir de Dios con respecto a las cosas. Es un don que el profeta, por sí solo eso le bastaría como contraprestación por todo el esfuerzo que hace. Más sin embargo, Dios es generoso y también a estos personajes les tiene en su gloria un lugar especial, que compensa todo el sufrimiento, entrega que ellos tuvieron que tener. Conocemos más de los de Jeremías porque se nos da a conocer más en su escrito, pero esto es algo que debieron haber vivido todos los profetas, o sea, Isaías en su momento, estos sinsabores lo tuvieron que haber vivido todos los profetas. Bueno, Ezequiel también nos mostrará escenas bien fuertes de lo que implica la misión de profeta. Hay unas denominadas segmentos que se conocen como las confesiones de Jeremías, que nos van a expresar su personalidad. Hay un momento que Jeremías se pelea con Dios y le dice, ya no quiero profetizar, yo ya quiero dejar de lado ese servicio de profeta. Pero aquel que ha probado el fuego de la palabra de Dios no puede luego conformarse con las tibias brasas de una vida normal. Jeremías sabe lo que es hablar de parte de Dios, lo que es sentir con Dios. Y luego de haber vivido una relación tan estrecha con Dios, ninguna otra cosa lo puede llenar. Tiene que volver a decirle a Dios, Señor, o sea, no me gustaba, pero en el fondo realmente ya no puedo vivir sin ti y sin este ministerio al que tú me has llamado. La enseñanza. El libro del profeta está impregnado de la doctrina del Deuteronomio, que es una de sus raíces en la importancia del mensaje profético para la vida religiosa de Israel. Lo que les comentaba hace unas láminas, cómo la influencia de esta corriente deuteronomista se extiende a lo largo de muchos libros de la Biblia. Desde el relato de la vocación queda claro que la palabra del Señor, transmitida por boca de Jeremías, se cumplirá, tanto si se anuncia la destrucción como si se está proclamando la salvación del pueblo. Jeremías va a insistir en que las desgracias de Judá y el destierro son consecuencia de haber quebrantado la alianza. Va a ser uno de sus temas más recurrentes que constantemente va a tocar, como el no haber cumplido las diferentes prescripciones de la alianza a través de la historia sagrada va a tener como consecuencia esto. Este destierro que va a vivir el pueblo de Judá, este segundo Egipto que va a vivir el reino de Judá, pero que la salvación y la prosperidad van a ser fruto del mismo Dios, que es quien las otorga la alianza. Entonces, al final, después de ese duro destierro que van a sufrir las personas habitantes del reino de Judá, y ya los siglos anteriores, la gente que habitaba Israel del norte, al final Dios anuncia una futura etapa en que habrá salvación, va a haber prosperidad y se realizará una alianza. Es Dios quien va a realizar una nueva alianza para ayudar a su pueblo. Jeremías va a enseñar que el Dios de Israel es el único Señor, es el Dios vivo y verdadero. Los otros dioses son ídolos. De hecho, la carta adjudicada a Jeremías que veremos en el libro de Baruch, de hecho es una sátira que se hace contra los ídolos y su ineficacia. Entonces, se relaciona con Jeremías porque él ya había tocado este tema un poco en su libro, entonces también por eso le adjudican esa carta a él, aunque realmente pareciera que la carta es de un periodo muy tardío y no refleja realmente la vida ni ser un escrito del profeta. Pero sin embargo la enseñanza es similar, o sea, el único Dios que existe es el Dios de Israel, los demás dioses son vanidad o en última instancia demonios que se valen de ese culto idolátrico para engañar a las personas.
Y continúa luego Jeremías tocándonos otro punto importante, que es mostrarnos a Dios como el hacedor de todo cuanto existe. Luego de hablar de la ineficacia de los ídolos, que no son nada más que fabricación humana, aquí nos contrapone frente a esto al Dios que es el creador de todas las cosas. Todo está sometido a su poder, nada permanece oculto a su presencia, y conoce lo que sucede tanto a su pueblo como juzga las acciones de Israel, Judá y de todo el mundo con rectitud. Aquí hablamos de algunas de las características de Dios más conocidas por nosotros. El profeta va a hacer otra vez hincapié en el tema de la alianza, ese va a ser uno de sus temas principales. Y luego del profeta Oseas tomará también la imagen esponsal para hablar de la relación del pueblo de Israel y Judá con Dios. Ya es una figura que Oseas desarrolla un poco más que lo que hará Jeremías, pero sin embargo Jeremías también toma el concepto y le da un enfoque propio. Ya hablando, por ejemplo, de cómo esta imagen esponsal sirve para reflejar el carácter amoroso que tiene Dios para con su pueblo, y además desarrolla un lenguaje en el cual habla de cómo Dios tiene una predilección especial por Israel, que se prendó con un cariño de juventud, o similar a ese cariño de los primeros amores, ¿verdad? El primer amor que dicen algunos que no se olvida. Entonces, eso es a lo que se hace una pequeña referencia aquí el profeta. Presenta a Dios enternecido por Israel, ahora ya no nada más como un esposo con su esposa, sino también como un padre con su hijo. Toma ahora la relación paterno-filial como imagen para representar las relaciones de Dios con su pueblo. Jeremías lamenta la ruptura de la alianza por los pecados del pueblo. O sea, él ve la crisis que viene, ve de dónde ha surgido y no le queda otra cosa más que dolerse porque aquellos que pudieran hacer algo para cambiarla no hacen caso. Anuncia el castigo y el destierro, con la añoranza lamenta la falta de conversión que también se ha vivido en esa época. Las relaciones con Dios aparecen más claramente en la parte llamada las confesiones, donde se recogen los sentimientos más profundos e íntimos del profeta. Se queja ante el Señor como un hijo ante su padre por los frutos escasos de su ministerio. Es porque es cierto, o sea, le predica al pueblo, le predica a los reyes, le predica a las autoridades. Nadie, al culto, nadie le hace caso. O sea, muy pocos eh, realmente saben caer en cuenta de esto. Yo creo que las profecías de Jeremías van a ser de mucho más provecho después de su muerte, que tristemente o después del destierro, o durante el destierro, más que en los momentos en que él las dijo para poder hacer a la gente recapacitarle. Ni el pueblo, ni las autoridades, ni los reyes hicieron caso del llamado a la conversión. Por consiguiente, todos vivirán las consecuencias de esta desobediencia. Y hasta después, hasta que ya el pueblo está cautivo en Babilonia y que se juntaban en las comunidades a llorar por ya no tener el templo, por haber perdido su país, por haber dejado atrás la tierra de sus antepasados. Hasta entonces van a tomar los oráculos de Jeremías y van a decir, quizás este chero tenía razón, ¿verdad? Y tendríamos que habernos convertido y tendríamos que haber escuchado. Y por lo menos en ese momento, aleccionadoramente, el pueblo va a tomar el mensaje y las futuras generaciones lo van a apreciar mucho más. Se queja por eso de esos escasos frutos del ministerio. Este libro de la consolación va a marcar el llamado libro de la consolación, o un grupo de oráculos de Jeremías, marcará el punto álgido de la enseñanza teológica de Jeremías y va a centrar su anuncio en la esperada nueva alianza. El tema de la salvación también va a ser importante en los escritos del profeta. Él fue testigo de que la persistencia en el pecado y el olvido de Dios habían generado un corazón obstinado y rebelde. Eh, Cosa que hoy en día también es cierto. O sea, cuando nosotros nos alejamos de Dios y al mismo tiempo comenzamos a practicar pecados de forma repetitiva, el corazón se nos puede ir endureciendo y de esa manera Dios se nos va quedando cada vez más lejos en nuestros pensamientos. La constante infidelidad de Israel a la alianza era la causa de la rebeldía, pero la última palabra de Dios no es la destrucción, nunca lo ha sido. Tanto en la escena del paraíso como en las diversas etapas de la historia de Israel y de Judá, podemos ver cómo, aunque el pueblo debería esperar la destrucción, o sea, dentro de una lógica humana sería lo más lógico, sin embargo Dios tiene una lógica totalmente distinta. La lógica de Dios, que parece locura ante nuestros ojos, nos muestra algo diferente. Y aquí Dios, lejos de quedarse en la destrucción del pueblo, Dios ha planeado ya una futura restauración.
con miras a lo que va a ser más adelante luego el advenimiento de su Hijo encarnado y la redención universal ya no solo de Israel y Judá, sino de todo el mundo. El retorno del pueblo de Israel no será solo un desplazamiento geográfico, no será un salir de Babilonia y regresar a la tierra de Judá o de Israel. Será algo más importante, se refiere a una conversión de corazón. El corazón de los que van a regresar ya no será un corazón de piedra, sino un corazón de carne que ahora sí, sí podrá amar mejor a Dios. Luego otro de los puntos interesantes es la esperanza mesiánica. Va a ser Jeremías quizá el último profeta que habla con fuerza de la figura de un Mesías, así desarrollando el tema plenamente, de un Mesías personal. No anuncia directamente un descendiente de David para regir Israel, más bien dice que será Dios mismo quien guíe y salve al pueblo mediante nuevos pastores. En el libro hay algunos oráculos que pueden considerarse propios del mesianismo real. Por ejemplo, mira que vienen días en que suscitaré a David un brote, un justo, que rija como rey y sea prudente, ejerce el derecho y la justicia en la tierra, una referencia a un Mesías personal. Jeremías puede considerarse por esto el último profeta que anuncia un Mesías descendiente, hijo de David, aunque también hay oráculos en los cuales hace ver que la salvación viene de Dios en persona. Entonces, ahí quizás ni siquiera el profeta se estaba dando cuenta de lo que Dios nos estaba queriendo anunciar, es decir, que a través de un descendiente de David, Dios mismo vendría a salvarnos. Comenzamos ahora con el libro de las Lamentaciones. El libro de las Lamentaciones es uno de los libros que normalmente las personas suelen pasar de largo en la Biblia, por la temática triste que desarrolla, la otra porque no nos terminamos de ubicar plenamente en qué es lo que está pasando, es decir, si uno no desconoce lo que se ha venido narrando en los libros de los reyes y en los escritos proféticos respecto a esta etapa histórica del destierro y del sitio de Jerusalén y de la conquista que realizan los babilonios, es difícil entender el sentido a estos capítulos del libro de las Lamentaciones. Sin embargo, es un libro riquísimo que la iglesia utiliza, como lo mencionaba antes ya, lo utiliza para la Semana Santa, reflejando cómo este cuadro doloroso que nos narra el libro de las Lamentaciones es una buena preparación o una buena asimilación para nosotros del drama que se va a vivir o que se vive en el Calvario. Por eso se utiliza en la Semana Santa este texto para poder reflexionar y entrar en conciencia de lo que estamos viviendo. Es un escrito interesante también por el hecho de que tiene una forma de desarrollarse un poco diferente, sigue en algunos casos un orden alfabético a la hora de expresar los diferentes cantos que se van realizando. Eh, También es un libro que no hay mayor razón para adjudicárselo a Jeremías, más allá de que identificamos a Jeremías como alguien que sufre con su pueblo y que se lamenta por su pueblo. Parece que el libro es más tardío que esto, o cuenta ya una situación un poco más posterior, no directamente de la época del profeta Jeremías. Hay algunas cosas que hacen dudar también de esto. Por ejemplo, aunque en el libro de Crónicas se hace una pequeña referencia a esto como autoría de Jeremías o como que Jeremías lo pudo haber hecho, da pie a creer eso en el segundo libro de las Crónicas, también encontramos cosas que no son consistentes con la predicación del profeta. Por ejemplo, una alabanza que hace al rey Sedecías, que sabemos que no escuchaba demasiado al profeta, y también la esperanza que se tenía en la ayuda de Egipto. Egipto que era totalmente opuesto a lo que predicaba Jeremías, que no había que buscar el apoyo de Egipto, sino que al contrario había que someterse a los babilonios. Entonces, estos puntos y otros ya más de estructura hacen que se tenga muy en duda que el autor sea realmente el profeta Jeremías. Pareciera más bien que esto tiene una estructura de escrito fúnebre, y a pesar de todo lo triste que desarrolla en el transcurso de sus lamentaciones, se acaba de terminar siempre confiando en Yahvé y hablando de un arrepentimiento, y eso quizás es lo mejor del libro, esa actitud de arrepentimiento al que nos lleva y también de confianza en Dios que no abandona a sus hijos a pesar que no siempre seamos los mejores. El libro de las Lamentaciones es una colección de 5 cantos de duelo por la devastación de lo que es la ciudad de Jerusalén, cargados de una gran riqueza lírica y espiritual. En la tradición judía, estos 5 cantos de lamentaciones se agrupan en un libro independiente al de Jeremías, igual que nosotros. Este libro es uno de los 5 llamados Megilot, que se leen en las sinagogas en las ocasiones importantes, en fiestas solemnes se suelen leer estos libros.
Su estructura y síntesis, bueno, la estructura del libro es muy simple, está bien definida, constituyen 5 cantos perfectamente delimitados, el primero, el segundo y el cuarto son acrósticos, esto es, tienen 22 versículos, tanto como letras del alfabeto hebreo, o sea, se corresponde un versículo a cada letra del alfabeto, y las letras iniciales de los versículos siguen el orden del alfabeto hebreo, lo cual también se utiliza en nuestro medio occidental a veces para hacer poesía. El tercero también lo es, aunque con una estructura un poco más compleja, pues a cada letra del alfabeto corresponden 3 versículos sucesivos que comienzan con la misma letra. El quinto no es un canto acróstico, pero también tiene 22 versículos, aunque no va reflejando las letras del alfabeto. Su contenido es bastante homogéneo y gira siempre en torno a la situación ruinosa de Jerusalén, al dolor del pueblo y a su anhelo de salvación y de conversión. Hay diversas perspectivas que caracterizan cada una de las lamentaciones. Por ejemplo, en el primero vemos a una Jerusalén desolada, nos narra un poco la escena de cómo ha quedado Jerusalén después de la guerra que realiza Nabucodonosor II, luego la destrucción de Sion y sus casas, el dolor personal por ver tanto duelo y destrucción, la desgracia de Sion y sus responsables, una súplica desde la situación de desolación y por último el libro culmina con una llamada apremiante a Dios en busca de ayuda. Su composición y marco histórico, el libro de las lamentaciones no se describe con detalle la caída de Jerusalén, no se cuenta qué es lo que pasa, ya esto está narrado en el libro de Reyes y también en Crónicas y en el escrito de algunos profetas, sino que se pinta con dolor, con rasgos enérgicos, se trata de hablar más bien de la desgracia, eh, pero de la desgracia que se vive posterior a la destrucción de la ciudad. Se trata ante todo de un mover a la reflexión ante lo sucedido y a sacar consecuencias. El tiempo de su composición es posterior a la caída de Jerusalén, que pasó en el año 587. ¿Qué tanto posterior? Es difícil el poder decirlo, pero tuvo que haber sido los años recientes después de la destrucción. No es clara la cuestión del autor de los cantos, aunque se ha transmitido con frecuencia junto con el libro de Jeremías, no parece que sea el mismo profeta quien los describe. El hecho de componer cantos de lamentación ante ciudades y templos destruidos es frecuente, sí, en la literatura del Antiguo Oriente, pero nada tiene de extraño que ante una desolación como la que se presentaba ante los ojos de los judíos piadosos, se compusieran también unas lamentaciones. Aquí lo que se realiza en muchos libros de la Biblia, nosotros ya lo conocemos, es que se han puesto bajo el nombre de un personaje más famoso. Su enseñanza. Bueno, una mirada superficial sobre las lamentaciones podría dar la impresión de que se trata de un libro triste, lleno de expresiones lastimosas ante el dolor de la ruina. Sin embargo, la lectura pausada de estos textos ayuda a captar las profundas convicciones de fe que subyacen en las penas y súplicas que están contenidas en ellas, así como algunos salmos, específicamente aquel que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que aparentemente es un canto, es un reclamo de desesperación, en el fondo entraña una confianza inquebrantable en el Dios verdadero. Tal vez la primera de estas enseñanzas sea la gravedad del pecado que ha arrastrado a tales desgracias, lo cual es una meditación que llega tarde, pero qué alegría que llega al pueblo que ha sufrido esas desgracias. Se le ocurrió el apoyo de la alianza o poderes humanos y se abandonó a Dios y por tal situación Dios permite esa calamidad. Junto a esta frustración nos falta una llamada a la confianza en Dios. El sufrimiento tiene un valor purificador y puede ser reconducido a la esperanza cuando se afronta con fe en Dios. Esto mueve a la conversión y asume un sentido redentor, es decir, el dolor, cuando es visto con esta perspectiva de fe, nos lleva después a una redención, cuando es visto como únicamente en un sentido pesimista, nos puede llevar a la misma muerte. Junto a la confianza en el Señor, resalta aquí también el libro el valor que tiene la oración. Y así luego, pues después de este breve repaso sobre el libro de las lamentaciones, veremos al libro de Baruch. Libro de Baruch que también, además de ser, se pone o se estudia junto a Jeremías por la profunda relación que tenían ambos personajes, aunque la autoría del libro también está en discusión, así como en la mayoría de libros de la Escritura. En este caso, hay argumentos a favor de que sea realmente Baruch el secretario de Jeremías, y otros que se utilizó un recurso propio de la literatura de ese tiempo y se puso bajo el nombre de este personaje.
Baruch, si fuese el auténtico, el autor, el verdadero Baruch, era secretario de Jeremías, lo vemos ya explicado en la obra del profeta Jeremías. Este libro forma parte del conjunto deuterocanónico, que son los libros que tenemos de diferencias tanto católicos como cristianos evangélicos o protestantes. Que este conjunto de libros básicamente son 7, dentro de los cuales pues el libro de Baruch forma parte de este grupo, porque en la época antigua y en el tiempo de Jesús, por ejemplo, no se conocía un original hebreo de este libro, sino únicamente sus escritos en griego. Eh, Podría ser de otro autor, podría ser también, eso no es nada que nos genere complicaciones, porque el mensaje siempre es inspirado, lo que les decía hace unos 2 profetas, o cuando hablábamos del libro de Isaías y los diferentes Isaías que podrían existir. No es tanto lo que nos da la certeza de que el libro es inspirado por Dios, no es tanto en sí el personaje que lo escribe, como, como sino más bien el hecho de que el Espíritu Santo habla a los fieles a través de estos escritos. Eso es lo que nos da más garantía y su reconocimiento por parte de las autoridades de la Iglesia. Bajo el nombre de Baruch se recogen 2 escritos independientes que desde la época de la Vulgata suelen aparecer juntos, el libro de Baruch y la llamada Carta de Jeremías. En las versiones latinas, Baruch y la carta siguen a Jeremías y en Lamentaciones, así como lo hemos estudiado acá. El libro de Baruch se nos ha transmitido en lengua griega. La mayoría de los estudiosos piensan que se trata de la traducción de un original hebreo perdido, que es muy frecuente que se daban estas cosas en esas épocas. El escrito original pudo haber sido en hebreo, pero lastimosamente solo se conservaron o solo se llegaron a conocer de manera general las copias en griego y por tanto los judíos que después del destierro en Babilonia, bueno, después de la caída de Jerusalén, redefinen su canon, cómo van a desarrollarlo, lo excluyen por no tener un original en hebreo. Estructura y síntesis del contenido. El libro de Baruch se puede dividir en 5 partes que no son necesariamente iguales. ¿Verdad? Tenemos una pequeña introducción, presenta al autor y también los motivos del libro y las circunstancias. Luego tenemos una confesión de los pecados y la petición de perdón que va a desarrollarse en los versículos siguientes. Está escrito en prosa. La sección comprende dos confesiones públicas donde se reconoce ante Dios los pecados pasados y sus desgraciadas consecuencias, acompañados repetidamente de 2 oraciones de súplica de perdón. Es una estructura similar a cuando nosotros hacemos nuestra oración pidiendo perdón a Dios, reconocemos nuestras faltas y luego pedimos su misericordia. Israel y la sabiduría. Escrita en verso, consiste en un elogio de la sabiduría que hace de esta sección la más parecida a los libros sapiensales. Conversión y gozo de Jerusalén, escrita en forma poética, incluye pasajes de lamentación, pero esperanza también y consuelo. Y por último, la llamada carta de Jeremías, es la carta del profeta dirigida a los deportados en Babilonia, donde hará una pequeña larga de reflexión acerca de los ídolos y su eficacia. La principal fuente de información acerca de Baruch es el mismo libro del profeta Jeremías, en el que aparece un Baruch escriba, colaborador y hombre de confianza del profeta. Además, en algunos momentos llega a ir a leer sus oráculos al pueblo o a las autoridades. De este recibió Baruch el encargo de poner por escrito sus vaticinios para leerlos en el templo delante del pueblo y ante el rey Joaquín de Judá. El monarca, o Sarrara, entre comillas, destruyó el rollo quemándolo, y por tanto Baruch lo tuvo que volver a escribir las profecías de Jeremías, dictadas una vez más por éste. La cerrazón de corazón en que estaban las autoridades de Judá en ese tiempo era tan profunda, o tal vez es realmente, bueno, uno no puede juzgar superficialmente realmente, cuando uno ha construido una vida totalmente cimentada en el pecado y en cierto esquema humanista de creencias. Muchas veces la palabra de Dios nos interpela tan fuertemente que puede ser difícil el reconocerla. Y en el caso de estos reyes, pues también les fue difícil todo lo que el profeta les echaba en cara. Realmente Joaquín, sin excusarlo en mayor grado, porque tampoco podría yo ponerme en ese papel, pero Joaquín no fue él solo ocasionante de todos los hechos que llevarían a esta caída de Judá, sino que también
arrastrábamos con el legado de sus antepasados, sus reyes antecesores, que no todos habían sabido llevar adecuadamente al pueblo en el cultivo de la fe. Entonces, creer que solo es culpa de él sería también un error, pero definitivamente en él podemos ver el reflejo de cómo estaba el corazón en general del pueblo de Judá, que ante el reproche que Dios le hace, un reproche que es envías con la conversión, así como los que Jesús le hacía a los fariseos, duros reproches, pero que eran como la forma desesperada de conmover esos corazones endurecidos. De la misma manera, los oráculos de Jeremías ante el rey, pues son esos intentos desesperados de Dios de hacerlos recapacitar, y reciben como respuesta que tome el libro y que lo comience a ir quemando página por página, ¿sí? Tristemente. Bueno, sección por sección, ¿verdad? Porque en ese tiempo los libros eran rollos. Este libro de Jeremías, en el libro de Jeremías se habla de este tal Baruch, y por tanto esa es la referencia que se hace para adjudicarle que él sea el autor del libro. Muchos intérpretes piensan que Serás y Baruch eran hermanos. Serás puede ser, no tenemos no tenemos la partida aquí de nacimiento que diga que lo son, pero tampoco tenemos nada que lo niegue. Desde después de la caída de Jerusalén, acompañó a su maestro a Egipto. Nosotros sabemos, por lo que nos narran los libros, el libro de Jeremías y también los libros de Reyes, una vez cae Jerusalén, se nombra el rey de Babilonia nombra una autoridad que gobernará la zona. Jeremías es del agrado de estos personajes, pero hay grupos de judíos nacionalistas siempre que asesinan al gobernador que deja el rey Nabucodonosor y luego huyen a Egipto buscando escapar de la mano del rey de Babilonia. Jeremías les anuncia que eventualmente allí les va a ir a buscar la guerra y Babilonia llegará hasta Egipto, y efectivamente Nabucodonosor vencerá en repetidas ocasiones a los egipcios y invadirá Babilonia en alguna de sus expediciones militares. Invadirá Egipto en una de sus invasiones militares. Algunos dicen que Jeremías fue llevado a la fuerza a Babilonia por este grupo. Es posible. Y al final también dicen que muere allá. Algunas tradiciones judías dicen que muere asesinado por los judíos que residían en Egipto porque consideraban que su mensaje era ofensivo para ellos. Así que al final, al igual que Isaías, es muy posible que Jeremías también muriera mártir. En ese sentido, Jeremías viene a ser una buena prefigura de Cristo, tanto por el amor entrañable que tiene por su pueblo, como por la intercesión que realiza ante Dios por el pueblo, y al final también por su muerte martirial. Poco se sabe después de estos sucesos acerca del personaje de Baruch. No sabemos cómo acaba la vida de Baruch. El historiador Flavio Josefo dice que Nabucodonosor, después de la conquista de la ciudad santa, invadió Egipto y deportó a Babilonia a los judíos que se habían refugiado en Egipto. O sea que al final, como se los había advertido el profeta, hasta Egipto llegó la mano del rey de Babilonia para llevárselo. En otra tradición rabínica atestiguada por San Jerónimo, Baruch y Jeremías habrían muerto antes de la invasión de Nabucodonosor. Es otra alternativa posible. Allá en Egipto siempre, pero antes de que Nabucodonosor invadiera Egipto. La enseñanza del libro de Baruch. Bueno, en este libro se nos presenta como un puente entre los libros proféticos y sapiensales. Es porque tiene parte de ambos. Subraya los temas preferidos por los profetas, la omnipotencia, la unicidad y eternidad de Dios, cualidades divinas que ya estudiamos, falsedad de los ídolos, reconocimiento de los pecados cometidos por el pueblo elegido. Espera de la redención, representada como una restauración de Jerusalén y la vuelta de los dispersos por todas las naciones, ya por lo que se consideraba la diáspora. Da una especial importancia a lo que se refiere al tema de la sabiduría, lo cual podría hacernos pensar que es un escrito un poco más tardío de lo que refleja. Luego procedemos al análisis de la famosa carta de Jeremías. La carta de Jeremías está dirigida a los que van a ser llevados cautivos a Babilonia por el rey de los babilonios, Nabucodonosor II. En la versión de los 70 es un escrito independiente que viene a continuación de las lamentaciones de Jeremías. Es decir, que ahorita nosotros lo veamos como parte del libro de Baruch, no quiere decir que todo el tiempo se ha visto así. En algunos momentos de la historia, en algunas versiones de la Biblia, como la Vulgata, se considera un libro aparte, la carta de Jeremías. Por eso cuando uno ve el canon de la Biblia y dice, la Biblia católica tiene tantos libros, se hace el comentario que depende de algunas versiones antiguas, tienen un poco más, porque algunos libros están unidos, como en este caso Baruch y la carta de Jeremías, y en la Vulgata se suelen ver diferentes.
Así que eso es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de los libros de la Biblia y del canon. Cuando los libros sagrados se dividieron en capítulos, la carta figuró como el capítulo sexto en el libro de Baruch. La epístola, en el fondo, es una sátira, es decir, es una burla contra los ídolos y cultos paganos con el fin de evitar su influjo en los judíos después de la deportación. Ofrece semejanzas con el libro de la sabiduría, pues toma algunos temas, por eso les digo que posiblemente es un poco más tardío que la época de Baruch. El Catecismo de la Iglesia Católica, al explicar el primer mandamiento de la ley de Dios, cita como una autoridad de revelación, entre otros textos del Antiguo Testamento, la carta de Jeremías en toda su extensión. Ya para dejar claro que para nosotros los católicos, la carta a Jeremías es un documento plenamente inspirado. La carta de Jeremías es un documento inspirado. La carta puede estructurarse en 9 párrafos a tenor de una frase que con algunas variaciones y a modo de conclusión aparecen marcando el final de cada párrafo. Por eso se conoce que no son dioses, no les tengan miedo. Claro, y esta referencia es importante porque ¿cuál es el grave riesgo que corre ahora el pueblo de Judá yendo a Babilonia? Desarraigados de su templo. Y ese es uno de los objetivos del rey de Babilonia. Estas poblaciones llegan y la idea es asimilarlas, es decir, que pierdan sus características propias y comiencen a vivir como cualquier babilonio, eso incluido también el aspecto religioso. Y después el pueblo de Judá, de haber perdido su templo y todo lo que implica el culto y la liturgia del templo, vivir su fe alrededor de las Sagradas Escrituras tomará un tiempo organizarlo, el nacimiento luego del judaísmo en la sinagoga, y mientras tanto, estos desterrados están ahí, en Babilonia, ante la majestuosidad de los templos babilonios y lo elaborado y bello de su liturgia también. Entonces, esto va a hacer que obviamente más de algún judío se sienta atraído, o Jeremías, o el autor de esta carta, ve un riesgo en que se puedan sentir atraídos por seguir este culto pagano y abandonar la religión del Dios verdadero. Entonces, por eso la sátira y por eso la advertencia, que no hay que tenerle miedo, esas cosas no son dioses, simplemente son obras humanas. Con ese estribillo el autor de la carta llama la atención hacia la idea principal que quiere inculcar. Bueno, como conclusión, podemos decir que estos escritos son definitivamente divinamente inspirados. La Iglesia ha reconocido siempre su autenticidad y su valor. Son de profundo interés para nosotros. Vale la pena conocerlos todos. Aquí, lastimosamente, no podemos ir desarrollando cada uno de los diversos pasajes de cada libro, que sería una forma interesante también de conocer más los escritos proféticos, ir meditando tanto su significado para la gente de ese tiempo, el sentido literal y los sentidos espirituales que tiene, y también ver de qué manera nos siguen hablando e interpelando y alentando y dando esperanza a nosotros. Yo creo que de alguna manera eso que siempre es el mensaje principal de los escritos proféticos llama la atención, nos llama a reflexionar sobre nuestra vida, si hemos estado viviendo acordes a la alianza que también tenemos nosotros con Dios, sellada con una sangre preciosa como la de Jesús, y también a no desfallecer. Tenemos un Dios que nos ama, que nos perdona y que es fiel a sus promesas. Así que eso no lo olvidemos, especialmente en épocas como estas de cuarentena. Bueno, por mi parte es un gusto. La imagen que dejo de fondo es para recordar también con lo que comenzábamos, cómo la vocación de Jeremías en el fondo es un reflejo de la vocación de todos nosotros. Antes de que siquiera nosotros pensáramos o nuestros padres pensaran en nosotros, Dios ya nos tenía en su mente y sobre todo en su corazón. Por mi parte es todo, nos vemos, que Dios los bendiga y estamos nada más pendientes de la próxima sesión, que sería la del profeta Ezequiel. Así que nos vemos, no se la pierdan.